El 3 de abril del 2022, María Fernanda Contreras subió a su Mazda con un excompañero de trabajo. Iban a ver un coche que él quería comprar. Le debía dinero a Marifer. Iba a pagarle ese día. Nunca pagó. La mató esa misma tarde en una casa de Apodaca, a golpes en la cabeza. Y al día siguiente, en el mismo estado, desapareció Devani Escobar. Y todo México olvidó el nombre de Marifer. Hoy te voy a contar el caso que pasó un día antes que Devani Escobar, en el mismo estado de Nuevo León, con la misma edad, con la misma carrera universitaria, pero del que casi nadie se acuerda. Porque al día siguiente del asesinato de Marifer, los reflectores cambiaron de víctima. En este video vas a entender quién fue María Fernanda Contreras, cómo un excompañero de trabajo la asesinó por una deuda de dinero, qué hicieron mal las autoridades en los primeros días, y por qué su papá tuvo que volverse investigador para conseguir que el feminicida pagara 56 años de cárcel. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué este caso es la otra cara de la moneda de Devani, el que sí tuvo justicia, pero que nadie recuerda, y por qué eso también es una forma de violencia. Lo que pasó después está reconstruido, con base en la sentencia oficial del juez de Nuevo León, y en la cobertura de medios como Infobae, Proceso y N+. Marifer y Raúl Alfredo llegaron a una casa en la colonia ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca. Una casa que, según las autoridades, estaba relacionada con Raúl Alfredo. Marifer entró por su propia voluntad. Ese fue después uno de los puntos clave del juicio. No salió. La autopsia reveló que Marifer murió ese mismo domingo 3 de abril, ese mismo día que entró a la casa. La causa de muerte oficial: contusión profunda de cráneo, golpes repetidos en la cabeza. Raúl Alfredo sacó el cuerpo de Marifer dentro de su propia casa. Tomó las llaves del Mazda de Marifer. Manejó el auto de la víctima hasta Monterrey. Lo abandonó cerca del penal de Topo Chico, en una estrategia que los investigadores después interpretarían como un intento de despistar a la fiscalía, y huyó a Coahuila. Mientras tanto, en casa de los Contreras, los padres de Marifer empezaron a preocuparse. Su hija no contestaba el teléfono, no regresaba a casa, no respondía mensajes. Esa misma noche, Luis Carlos Contreras, el papá, hizo lo que cualquier padre haría. Fue a la fiscalía a reportar a su hija desaparecida. Y ahí empezó el segundo crimen contra Marifer. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León recibió el reporte de desaparición y no hizo nada urgente. No buscó, no mandó investigadores, no movió a nadie esa noche. Mientras tanto, los padres de Marifer hicieron, por su cuenta, lo que la policía debía haber hecho. Contactaron a la compañía telefónica. Lograron triangular la última señal del celular de su hija. Identificaron una zona específica en Apodaca, en un radio de 1,5 kilómetros. Le entregaron toda esa información a la fiscalía. El cateo de la fiscalía llegó muchos días después. Cuando finalmente entraron a la casa, encontraron lo que la familia sabía hacía días: el cuerpo de Marifer, con marcas evidentes de violencia, el 7 de abril, 4 días después del asesinato. Pero ya era tarde, y no era solo Marifer. En esos mismos días, la Fiscalía de Nuevo León tenía reportes de 15 mujeres desaparecidas en un solo mes en el estado. La respuesta del entonces secretario de Seguridad Pública, Aldo Fassi, fue declarar públicamente que no había una banda secuestrando mujeres, que eran casos aislados. Las mujeres de Monterrey salieron a las calles, cientos, después miles. Cubrieron el Palacio de Gobierno con fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas. Gritaron "fuera Fassi", exigieron resultados. Y entonces, al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Marifer en el mismo estado, desapareció una joven de 18 años llamada Devani Escobar. Y todo cambió. Esta es la parte más incómoda de contar, pero hay que contarla.
mientras la familia de Marifer enterraba a su hija, mientras pedían justicia, mientras intentaban que las autoridades hicieran su trabajo, México entero giró la cabeza hacia otra historia. La de Devani Escobar, desaparecida el 9 de abril, encontrada en una cisterna el 22 de abril. Una historia con foto icónica, con video del taxista, con misterio sin resolver. Marifer no tenía foto icónica. Marifer no tenía misterio. Marifer tenía cuerpo, tenía sospechoso, tenía caso casi resuelto. Pero la prensa, el algoritmo, el morbo nacional, todo se fue hacia Devani. Una investigación académica de la UNAM analizó después la cobertura mediática de los feminicidios de abril del 2022 en Nuevo León. Documentó que solo el 31% de los medios analizados se refirieron al caso de Marifer como feminicidio. La mayoría lo trató como nota roja secundaria, pasajera, olvidable. Y mientras tanto, Raúl Alfredo seguía prófugo. Había huido a Coahuila. Era cuestión de días para que escapara más lejos. Luis Carlos Contreras, el papá de Marifer, no se rindió. Siguió presionando. Siguió hablando con la prensa que sí le hacía caso. Siguió exigiendo que su hija no fuera olvidada. El 12 de abril del 2022, 9 días después del asesinato, Raúl Alfredo fue capturado en Francisco Priemedo Madero, Coahuila. Lo trasladaron a Nuevo León. Lo internaron en prisión preventiva. Pero el juicio no fue rápido. Su defensa promovió un amparo en junio del 2022 que reinició el caso. La familia tuvo que aguantar más de un año más. Más de 40 declaraciones de testigos, peritos, agentes ministeriales, pruebas materiales, fotografías, videos, registros telefónicos. Hasta que el 28 de septiembre del 2023, un juez de control vinculó a proceso a Raúl Alfredo Contreras por el delito de feminicidio y dictó la sentencia: 56 años y 3 meses de prisión más reparación del daño. La condena máxima por feminicidio en Nuevo León en ese momento. El tribunal lo declaró único autor material del delito. Raúl Alfredo está hoy preso y va a seguir preso por el resto de su vida útil. Eso fue lo que consiguió la familia Contreras peleando contra todo, contra el feminicida, contra la fiscalía, contra el silencio mediático. En el 2022, Nuevo León cerró el año con 102 mujeres asesinadas por razón de género. Marifer fue una de ellas. Devani fue otra. Yolanda Martínez, otra más. Y otras 99 mujeres que tú probablemente no recuerdas. Que la prensa nacional no recuerda. Que México olvidó. Decir su nombre importa. Decir María Fernanda Contreras Ruiz importa. Porque cuando el silencio gana, los feminicidas ganan también. Aquí está el llamado. Porque ningún caso se queda en el silencio si hacemos algo. Si conoces a alguien que está en peligro con un excompañero, una expareja, un amigo que le debe algo y no le paga, no la dejes ir sola. Si conoces un caso de feminicidio que no haya tenido cobertura justa, escríbelo en los comentarios con su nombre y vamos a contarlo aquí. Comparte este video con alguien que necesite recordar que decir el nombre de las víctimas es resistencia. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Subo casos como este cada semana, casos reales contados con respeto, para que nunca se olviden. Nos vemos en el próximo caso.